Sí. Bueno, pues gracias por estar aquí en esta rueda de prensa y una breve valoración de lo escuchado esta mañana aquí en el hemiciclo con relación a lo que ha dicho el ministro de Hacienda y Función Pública. Nosotros no estamos de acuerdo con que aquellos que han contribuido en mayor medida a que los datos macroeconómicos vayan mejor, a que la economía vaya mejor, que sigan siendo los que tienen que pagar el ajuste en este año y en los próximos años. Porque el ajuste viene 100% por el lado del gasto social. El ajuste viene por el lado del gasto social, no viene por el lado de los ingresos. De tal manera que nuestro país va a tener uno de los gastos sociales más bajos de la Unión Europea. Vamos a tener uno de los gastos sociales más pequeños de los países desarrollados. Y, por tanto, no estamos de acuerdo que los que más han contribuido a la hora de sacar a España de la situación económica sean los que tengan que seguir pagando el ajuste. Porque, insisto, el ajuste viene por el lado social, por el gasto social. Y es que además es que cuando el señor Montoro, cuando el PP hablan, pues se retratan. El señor Montoro ha comparado el gasto social con irse de copas, con emborracharse. El gasto social lo ha comparado con irse de copas, con emborracharse, como lo hizo el presidente del Eurogrupo. Que se lo expliquen a los pensionistas españoles que cobran una pensión de miseria y que van a ver cómo su pensión crece el 0,25 cuando el IPC va a crecer el 2%. En fin, al final terminan diciendo lo que son y terminan sacando la patita. Hoy el señor Montoro ha terminado sacando la patita. El ajuste en nuestro país en el año 2017 y de aquí al año 2020, el ajuste va a venir por el lado del gasto público y del gasto social, exclusivamente. Y no podemos estar de acuerdo con una política fiscal y presupuestaria que contribuye a que el crecimiento económico no llegue a la mayoría de la gente. ¿Por qué el crecimiento económico no llega a la mayoría de la gente? Fundamentalmente por dos razones. Por la política laboral, por la reforma laboral del Partido Popular, que ha creado trabajadores pobres, que ha hecho que tengamos el mercado laboral más precario de la Unión Europea y que haya provocado que los trabajadores con menos renta hayan perdido en torno a un 17% su salario en lo que llamamos de la crisis, y también la política fiscal y presupuestaria que ha hecho que suban los impuestos a las rentas medias y a los trabajadores, que bajen los impuestos a las rentas más altas y a las grandes corporaciones en 18.000 millones de euros desde que hemos mejorado los datos económicos, y además recortando el gasto social. Ese es el tridente de la política fiscal del Partido Popular del señor Montoro. Es un tridente demoledor. Ha bajado los impuestos a las rentas más altas y a las grandes corporaciones, ha subido los impuestos a los trabajadores y a las rentas medias y ha bajado el gasto social. Ahora que hay recuperación, porque, y termino ya, lo que se pone de manifiesto es que no era la crisis económica, es la ideología de la derecha española, porque ahora que los datos macroeconómicos son mejores, ahora resulta que el ajuste viene por el lado del gasto social. De tal manera que vamos a tener uno de los gastos sociales más bajos de la Unión Europea. Insisto en esto, de los más bajos de la Unión Europea. Miren el programa de estabilidad y miren lo que va a suceder con la educación, con la sanidad, con la vivienda y con la política social. El gasto social, uno de los gastos sociales más bajos de la Unión Europea. Por tanto, el ajuste por el lado del gasto cuando la situación económica mejora. Luego, no era, señor Montoro, la crisis, es su ideología. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues gracias por estar aquí. Sabéis que esta es una valoración breve inicial de las palabras del señor Montoro. Después mis compañeros intervendrán en el debate y podremos, espero, debatir con el ministro un poco más. Les venimos avisando e informando de cuál es nuestro planteamiento y nuestra posición al respecto de estos presupuestos.
Hoy creo que queda confirmado con la intervención del señor Montoro que estos no son unos presupuestos para mejorar el país, sino unos presupuestos para intentar blanquear la imagen del Partido Popular. Y honestamente creo que cuesta mucho creer que un partido que va a tener que acudir y que está imputado en los juzgados por corrupción vaya a ser capaz de hacer unos presupuestos del Estado que estén pensando en sus ciudadanos y ciudadanas y no en algo más allá de blanquear la imagen del Partido Popular. El señor Montoro, además, ha pecado de no conocer ni su país ni sus propios presupuestos. Sus propios presupuestos plantean un recorte de más de 5.000 millones de euros respecto a lo presupuestado en el año 2016, lo cual es aún más sangrante si tenemos en cuenta que hay una situación o que vivimos una situación de crecimiento económico. Y con los datos que tenemos del país, habiendo más de 4 millones de personas en situación de desempleo, habiendo casi 1,5 millones de hogares cuyos miembros activos están todos en situación de desempleo, habiendo una situación en la que 1 de cada 2 personas desempleadas no reciben ninguna prestación. Pues el Partido Popular nos presenta unos presupuestos en los que, insisto, no solamente hay unos recortes de 5.000 millones de euros respecto a lo presupuestado en 2016, sino que además el gasto público en educación, por ejemplo, caerá a su nivel más bajo desde hace 20 años, antes de la crisis económica. Por tanto, estos presupuestos ni permiten revertir las desigualdades que se han acrecentado durante los años de la crisis económica en nuestro país, ni permiten establecer las bases para crear empleos de calidad. Les recuerdo que 9 de cada 10 empleos nuevos que se crean son empleos temporales, ni por supuesto cambian el modelo de crecimiento, que ya sabemos que para el Partido Popular es el modelo del señor Rato, de llegar al despacho y llamar a los ministerios para que le concedan contrataciones de obra pública a las empresas suyas, de su familia y de sus amigos. Por eso nosotros hemos planteado una alternativa presupuestaria que ya les presentamos y conocen en detalle, pero que hoy volveremos a defender y que se resume en la idea de ingresar más, sobre todo ingresar más de quien más se ha beneficiado de la crisis económica y de los ingresos que ha generado para las grandes compañías, para las grandes corporaciones, ingresar más para gastar mejor. Y una última nota, el señor ministro hablaba de esa propuesta como una propuesta que supone una borrachera de gasto público. Miren, para borrachera la que se ha pegado el Partido Popular con la corrupción en nuestro país. Menos llevarse el dinero a Suiza, menos invertir dinero en Suiza y más invertirlo en España y más invertirlo en los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, que son los que han sufrido y los que han llevado a sus espaldas el peso de la crisis y el peso de las políticas de austeridad y el peso de las políticas de ensañamiento del Partido Popular. Bueno, vamos. Gracias. Claro. Por preguntarle, tengo entendido que han registrado ustedes una pregunta por escrito por las polémicas en declaraciones del presentador del programa MasterChef. No tengo ahora la confirmación, lo consulto, pero en todo caso saben ustedes que eso está generando cierto debate en nuestro país y que nosotros en lo que tiene que ver con la dignidad de los puestos de trabajo, con la dignidad de los empleos y con que no se pueden falsear o trampear contratos teniendo a gente que está trabajando sin cobrar, aludiendo a que son personas que están aprendiendo, que están en práctica, siempre nos ha parecido una práctica que hay que combatir, igual que hemos denunciado muchas veces la necesidad de perseguir el fraude en la contratación y no hacer pasar pues, contratos temporales por contratos que en realidad deberían ser indefinidos. En definitiva, que debemos hacer más controles y una política en nuestro país que garantice el empleo de calidad. De eso también van estos presupuestos, ahora mismo concretos si se ha producido ese registro de preguntas. Gracias. Hola, buenas. Bueno, desde Ciudadanos básicamente creemos que estamos satisfechos porque Ciudadanos ha conseguido, a través del trabajo y a través de la negociación, que haya unos presupuestos en este país y que estos presupuestos signifiquen un cambio de rumbo claro para la clase media y trabajadora de este país, que va a tener una serie de políticas sociales que van a mejorar su situación claramente y también va a conseguir que haya un cambio de rumbo claro en las políticas de modernización de este país. Tenemos más inversión en educación, más inversión en formación, más inversión en universidades, más becas. Como digo, es un cambio de rumbo significativo en este país. Por otro lado,
creemos que hay que tener muy claras las prioridades en el presupuesto. Ciudadanos, desde el principio, demostró que era mejor negociar que no hacer nada. Estos presupuestos básicamente consiguen que se acaben los recortes, que no haya más impuestos, que haya, como digo, un cambio de rumbo en la dirección de este país. Tras años de recortes, tras años de sufrimiento, va a haber 2.000 millones de políticas sociales para los jóvenes, para los autónomos, para los parados de larga duración. Va a haber también un cambio significativo en el modelo de crecimiento, en el futuro que queremos para este país. Y, por tanto, creemos desde Ciudadanos que no es que la opción no es, digamos, sentarse en un rincón y ponerse a llorar. La opción no es montarse en un autobús. La opción no puede ser salir a explicar los problemas internos que tienes en tu partido, sino la opción es negociar, conseguir mejoras concretas para la ciudadanía. Los españoles no pueden esperar, los autónomos no pueden esperar, los trabajadores precarios no pueden esperar. Necesitamos soluciones y la manera de conseguir soluciones es negociar y arrancar medidas, como ha conseguido Ciudadanos en este presupuesto, para que este país se ponga en marcha. Necesitamos estabilidad, estamos en Europa, la alternativa a estos presupuestos, el coste del no presupuesto es gigantesco, es que no haya financiación para educación y para sanidad en las comunidades autónomas, es que no haya una oferta para que policías, para que jueces, para que enfermeros y enfermeras puedan salir de la interinidad y salir de la precariedad y puedan tener estabilidad laboral. Que no haya presupuestos significa probablemente enfrentarse a unas elecciones y a una inestabilidad. Que no haya presupuestos significa enfrentarse a una multa de Europa. Como digo, nosotros creemos que hay que hacer una oposición responsable, plantar cara donde hay que plantarla e intentar negociar en beneficio de los españoles para, como digo, cambiar el rumbo de las políticas de este país. Por primera vez va a haber un aumento en la inversión en educación, por primera vez va a haber un aumento en la inversión en autónomos, va a haber una extensión de la tarifa plana, va a haber un plan de pobreza integral para responder al drama de la pobreza infantil que tenemos en este país, va a haber un complemento salarial para jóvenes que va a dignificar los salarios de los jóvenes, va a haber también un plan concreto y específico para mejorar la innovación y conectar la universidad con la empresa. Estos presupuestos, insisto, son un cambio de rumbo en la buena dirección. No podemos seguir como hemos estado hasta ahora, pero para eso, los ciudadanos lo expresaron claramente, es necesario negociar. En esta Cámara hay dos opciones. Nosotros, como digo, preferimos conseguir mejoras para los ciudadanos que quejarnos y salir en un autobús dando vueltas, y yo creo que a los ciudadanos tampoco les preocupa demasiado los problemas internos y las peleas del Partido Socialista. Lo importante es que tiremos adelante unos presupuestos, que haya mejoras concretas y que además consigamos que este país tenga la estabilidad que necesita. Por tanto, como digo, Ciudadanos ha conseguido lo que se proponía, que son mejoras concretas, y seguiremos trabajando para que se implementen. Hola, molt bon día. Buenos días. Una primera valoración en nombre de En Comú Podem de la intervención del ministro Montoro y de lo que suponen estos presupuestos. Creo que el mejor resumen es el que ha hecho el propio ministro Montoro cuando ha dicho que estamos haciendo lo que estábamos haciendo. Efectivamente, estos presupuestos son unos presupuestos absolutamente conservadores, continuistas, que tienen un objetivo que es convertir la austeridad, perpetuar la austeridad, convertir la austeridad en la enfermedad crónica de nuestra economía y de nuestra sociedad. Eso es lo que representan estos presupuestos, la cronificación de las políticas de austeridad, con una reducción del techo de gasto de 5.000 millones de euros, por tanto, con menos gasto público en relación a lo presupuestado en el año anterior, y con el mismo diagnóstico de espaldas a la realidad con la que nos tiene acostumbrado el ministro Montoro y el Gobierno del PP, que es que parece que todo va fabuloso, que la economía va muy bien y se olvidan de la realidad social. Se olvidan de que 9 de cada 10 contratos son temporales, 1 de cada 4 no dura ni una semana.
se olvidan de que el trabajo creado es de tan mala calidad que el 15% son trabajadores pobres, se olvidan de que el 28% de la ciudadanía está en riesgo de pobreza, se olvidan de que estamos perpetuando el mismo modelo productivo con determinados sectores con poco valor añadido y con poco peso de la industria, se olvidan de cómo vive la gente, se olvidan de la realidad social de este país, del crecimiento de las desigualdades y de que la pobreza ha venido. El PIB crece, pero la pobreza se queda. Y este es el problema que tienen estos presupuestos, que son antisociales, que son antiecológicos, con un recorte impresionante del 45%, por ejemplo, en las partidas de lucha contra el cambio climático, y que son unos presupuestos antiautonómicos y antimunicipalistas. Perpetúan la misma política de intervención en las finanzas municipales y en las finanzas autonómicas de estos años de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que aparece también en estos presupuestos generales del Estado. La paradoja es que cuando más se quiere cumplir el déficit negociado con Bruselas, un límite de déficit para nosotros erróneo y que supone una losa para las potencialidades de crecimiento económico y de desarrollo social, más nos alejamos de la Unión Europea, más nos alejamos de la convergencia con la Unión Europea. 8 puntos en relación a ingresos fiscales de distancia con la media de la Unión Europea, 5 puntos en relación al gasto público. Y les decía que son unos presupuestos antisociales porque suponen una pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, tanto de las pensiones como de los trabajadores públicos, porque consolidan los recortes en educación, en sanidad o el importante recorte que ha sufrido la vivienda, porque la mitad de los desempleados no tiene ningún tipo de prestación y porque continuamos con una política fiscal retrógrada. ¿Sería posible otra política distinta a la que planteaba Montoro hoy? Claro que sería posible, con una política fiscal distinta, con un sistema fiscal mucho más progresivo, combatiendo el fraude fiscal, incrementando los ingresos del Estado para poder desarrollar las políticas públicas. Es además un presupuesto que vende humo para Cataluña. Es insatisfactorio para Cataluña. No se cumplen ni las promesas hechas años anteriores, ni se cumple con la disposición adicional tercera del Estatuto en inversiones en infraestructuras, incluso descienden las inversiones en infraestructuras un 2,7%. No vemos ese plan de infraestructuras para Cataluña, que para nosotros solo es humo y que pretende erróneamente hacer olvidar que lo que quiere evidentemente la sociedad catalana es que mejoren sus infraestructuras, sus rodalías muy deterioradas de estos años, pero que con eso no nos van a hacer olvidar nuestro objetivo, nuestra voluntad política de decidir en libertad nuestro futuro político. Y una última reflexión, también dirigida a los partidos que van a dar apoyo, a los grupos parlamentarios que van a dar apoyo a estos presupuestos, que se produce en un momento de falta de confianza absoluta en este Gobierno. Es un Gobierno del Partido Popular. El Partido Popular está impregnado de corrupción de arriba abajo, lo hemos visto en estos días, y por tanto nos sorprende que haya algunas fuerzas políticas, grupos parlamentarios que puedan dar su confianza, su apoyo a un Gobierno, al del Partido Popular, con una enorme responsabilidad en la degradación de las instituciones, en la degradación democrática de este país. Un Gobierno, como les decía, Montoro esto no nos lo hará olvidar hoy, lleno de arriba abajo, con grandes implicaciones, no solo en la corrupción, sino el intento de manipulación y de control del Poder Judicial. Gracias. ¿Tiene alguna cuestión o pregunta? Josep Vendrell, en Comú Podem. ¿Alguna cuestión? Gracias. Buenas tardes. Como saben, el señor Montoro es políticamente muy cínico, muy cínico. De hecho, lo que nos dice es: os sirvo un vaso de agua, os pongo unas migajas encima de la mesa, pero cuidado, no os emborrachéis ni os empachéis. Y habla de las 7 plagas bíblicas. Pues sí, hablamos nosotros de 7 plagas bíblicas, porque sus presupuestos son la radiografía de una mentira, mantiene los recortes, de un fracaso, 10.000 millones déficit del sistema público de pensiones, lo cual es incapacidad para crear empleo de calidad, clasismo, radiografía del clasismo, gasto social, un incremento del 1,7%, mientras que el incremento del gasto militar alcanza el 32%. Otra plaga, estupidez
de nuevo rico. La mitad de las inversiones en infraestructuras van destinadas a alta velocidad. También la plaga del nacionalismo centralista, por ejemplo, todavía se niegan a territorializar el 0,7% del IRPF destinado a finalidades sociales. Y, finalmente, dos plagas más. La España radial, desinversión en el corredor mediterráneo y la última plaga, expolio. Expolio al País Valencià, expolio a las Islas Baleares y expolio a Cataluña, razón por la cual hoy defenderemos una enmienda a la totalidad que lo que persigue es acabar con el expolio que sufren los países catalans y, además, acabar con el expolio social que lleva a cabo un gobierno al servicio de la oligarquía. Pues nada más. Buen día, buenos días. Mañana Ferran Bel, nuestro portavoz económico, entrará lógicamente en la discusión del proyecto de ley de presupuestos. Esta mañana una valoración rápida con tres ideas. En primer lugar, para el ministro Montoro el tiempo no pasa y las mayorías absolutas persisten. Y ha presentado un presupuesto que, en términos generales y en posición política, es el mismo presupuesto que nos presentó en agosto de 2015, como él ha recordado en distintas ocasiones. Por tanto, un presupuesto continuista, con las pésimas políticas que los ciudadanos rechazaron en las elecciones, que llevaron a la pérdida de la mayoría absoluta al Partido Popular y que expresan muchas de las debilidades que tiene la recuperación económica, especialmente en materia de empleo. Hemos de recordar que estos días, hoy mismo, Eurostat nos recuerda que España es líder en empleo temporal y, en cambio, hoy en la intervención del ministro no se ha hecho, por ejemplo, ninguna referencia en ello. Ni estamos transformando el modelo productivo con una disminución de las inversiones en la economía productiva que figuran en estos presupuestos. Por tanto, presupuestos continuistas que configuran de nuevo esta sensación de que el Partido Popular en la práctica está gobernando como si aún tuviese mayoría absoluta. Segunda consideración, irrelevancia de Ciudadanos en esta discusión. El único mérito que el señor Montoro ha reconocido a Ciudadanos ha sido una rebaja del IVA cultural que no es tal, porque, como ustedes saben, el IVA del cine continúa siendo el 21%. Y, por tanto, a pesar de algún esfuerzo retórico del portavoz de Ciudadanos hace unos minutos en esta tribuna, lo que es cierto es que estos son los presupuestos del Partido Popular, pero son los presupuestos de Ciudadanos que confirman la política económica, la política social de Ciudadanos. Y, finalmente, lógicamente, estos presupuestos, lo dijimos el viernes en Barcelona, lo reiteramos hoy aquí en Madrid, son el certificado de defunción de la operación Diálogo. No hay ninguna propuesta que resuelva los déficits, las quejas, los límites, los problemas graves que existen en Cataluña en las materias que competen al Estado, tanto las vinculadas a la financiación del Gobierno de Cataluña como sustancialmente la política de infraestructuras del Gobierno. Y, por tanto, son una enorme tomadura de pelo para todos los ciudadanos catalanes y apelamos a los diputados de Ciudadanos y del Partido Popular catalanes que no apoyen estos presupuestos que van en contra de los intereses de Cataluña. Mañana en el debate presupuestario podremos entrar en más detalles. Pues gracias. Por continuar aquí. Los presupuestos han sonado a un déjà vu. Es decir, si hemos oído al señor Montoro hace un año, pues aproximadamente hoy ha venido a decir básicamente lo mismo. Su apuesta por las grandes cifras macroeconómicas, como por ejemplo la creación de trabajo, vemos que se traduce en que ese trabajo es precario y las cifras, me remito, la recaudación de la seguridad social, pese a aumentar la afiliación, no aumenta. De hecho, el señor Montoro se reserva una gran parte del déficit que no deja tener, por ejemplo, a los ayuntamientos, se lo reserva para la seguridad social
o para el Estado directamente. Y luego, en temas del déficit, pues vemos que nuevamente en este trimestre se ha seguido aumentando el déficit del Estado, la deuda del Estado, y seguimos por encima del 100% sobre PIB. Me ha molestado especialmente una parte del discurso del señor Montoro, cuando ha dicho que, en fin, no están abiertos los hospitales, no están abiertas las escuelas. Hombre, pondríamos que no estuvieran abiertos los hospitales y las escuelas, y además con nuestro propio dinero, es decir, esa competencia que ejercen las comunidades autónomas, evidentemente abren los hospitales, abren las escuelas y funcionan los servicios sociales con el dinero de cada uno de los ciudadanos de las respectivas comunidades autónomas. No me ha gustado ese tono paternal al que el Partido Popular nos tiene acostumbrado en las últimas legislaturas, ese tono paternal y recentralista. Y luego también me ha hecho gracia una frase, sobre todo por la manera en que la ha formulado el señor Montoro. Dice: hemos negociado con quien se ha dejado negociar. Pues menos mal que no nos hemos dejado negociar, porque negociar con estos presupuestos hubiéramos tenido que cambiarlos de arriba a abajo, sobre todo en el caso valenciano. Por tanto, nosotros nos reiteramos en ese acuerdo unánime, insisto, unánime de las Cortes Valencianas, donde también estaban Ciudadanos y el Partido Popular y, por supuesto, PSOE, Compromís y Podemos, acuerdo unánime de las Cortes Valencianas en que estos presupuestos no sirven a los intereses de los valencianos y, por tanto, nosotros asumiremos el mandato de nuestras Cortes y, evidentemente, votaremos un rotundo y grandísimo no a estos presupuestos. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Ante los presupuestos que ha presentado el señor Montoro, cabían dos posibilidades. Una era la de visibilizar que hay alguna posibilidad de conformar una mayoría alternativa en esta Cámara que plantee otro tipo de políticas, o apuntalar las políticas del Partido Popular, las políticas corruptas, antidemocráticas y antisociales del Partido Popular. Parece que después del trámite parlamentario, que durará 2 días, va a ocurrir esto segundo. Es lo que intenta convencernos hoy el señor Montoro, pero quienes aspiramos a una Euskal Herria libre, justa y democrática, y aspiramos a tener un futuro diferente, no vemos ningún punto de beneficio en estos presupuestos que presentaba el señor Montoro. Me voy a atrever a decir más. Creo que las clases trabajadoras españolas tampoco van a verse beneficiadas de los presupuestos que plantea el señor Montoro, porque intenta convencernos falseando la realidad que vive la gente día tras día. Nos habla de crecimiento y nos habla de empleo, cuando lo que está pasando es que se está repartiendo el mismo trabajo entre más personas, por tanto se está repartiendo la precariedad y eso está trayendo un empobrecimiento de la población. Nos habla de que hay recursos suficientes cuando el gasto social sigue aumentando, sigue disminuyendo, sigue aumentando la bajada en ese gasto año tras año con el Partido Popular, y nos habla de que como hay recursos suficientes, cuando precisamente no quiere hacerle frente a la necesidad de dotarse de los recursos necesarios para las políticas públicas que hay que hacer, nos dice que como hay recursos suficientes no hace falta que la recaudación sea equitativa. Lo que nos demuestra bien a las claras con estos y otros de los muchos ejemplos que ha dado es que efectivamente sabe que tiene la responsabilidad de gobernar, pero está empeñado en pedirnos su apoyo para seguir gobernando para los capitales especulativos y financieros, para las grandes empresas y no para la mayoría social. Y, por tanto, Euskal Herria Bildu cree que, igual que opinaba en los días precedentes con las explicaciones de hoy de Montoro, no cabe un apoyo a estos presupuestos. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, como ha dicho el señor Montoro, hoy pues, nos ha traído los presupuestos de la previsibilidad. Era previsible que nos trajera unos presupuestos de recortes, era previsible que nos trajera unos presupuestos del maquillaje, de la borrachera, como ha dicho, de cifras para engañar a la opinión pública y de la prestidigitación. Pero, sobre todo y fundamentalmente, unos presupuestos al servicio de la corrupción política y económica, de que paguen siempre una fiscalidad para que no paguen los suyos y para que paguemos la mayoría. Por otra parte, de continuar en el camino de seguir haciendo de lo público un negocio mientras desmantela lo que es de todos y de todas. Además, desde Marea vemos que nuevamente se olvida
a Galicia en estos presupuestos, se deja atrás a la ciudadanía gallega. Por una parte, vuelven a olvidarse del tren de cercanías. Por otra parte, vuelven a olvidarse y a dejar atrás a nuestras rías, elemento fundamental si hablamos desde el ámbito económico, pero también desde el ámbito ambiental. Vuelven a abandonar nuestros sectores productivos, el sector industrial, pero fundamentalmente también nuestros sectores primarios que, como saben, son importantísimos en nuestro país. Se deja atrás a los ganaderos, el sector lácteo y se deja atrás al sector del mar y al sector de la pesca. Bromeaba hoy el señor Montoro sobre si habían acabado los tiempos de la austeridad. No creo que sean tiempos de broma. Los propios técnicos de Hacienda nos dicen sistemáticamente que podríamos recaudar del orden de 60.000 millones de euros más si tuviéramos una política fiscal ajustada a los tiempos que corren y, por otra parte, que podríamos recaudar más de 90.000 millones de euros que se van cada año en diferentes dinámicas de corrupción. Ya digo, hoy bromeaba mucho, demasiado, a nuestro punto de vista, el señor Montoro. Hablaba de irse de copas. Ya sabemos dónde acaban muchos de los responsables económicos del Partido Popular, que es en la cárcel. Y ya sabemos también dónde acaba el modelo económico del Partido Popular. Negocios para los amigos y miseria para la mayoría. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Íñigo Allí, portavoz del Unión del Pueblo Navarro, y simplemente creo que a nadie sorprenderá escuchar lo que voy a decir en esta tribuna, que simplemente nosotros votaremos en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas contra los presupuestos generales del Estado, simplemente porque desde la fundación de nuestro partido siempre hemos buscado la estabilidad de España y, por tanto, estos presupuestos están acordes al momento económico y actual que está viviendo nuestro país. Y además, mire, no es nuestro estilo. En primer lugar, ni mercadear hasta el último momento antes de este debate, ni tampoco significar una incertidumbre para llamar la atención de ustedes, de los medios de comunicación. No, nosotros vamos a hacer valer con nuestros 2 escaños, que son absolutamente decisivos, no solamente en estos presupuestos, sino en los futuros proyectos de ley que vengan a esta Cámara, porque representamos un partido que es el de la mayoría social y el primer partido con diferencia de todas las fuerzas políticas de Navarra. Haremos valer, insisto, nuestro acuerdo entre el señor Mariano Rajoy y nuestro presidente de Unión del Pueblo Navarro, don Javier Esparza, en la materia de reimpulsar 2 infraestructuras absolutamente paralizadas por parte del actual Gobierno foral de Navarra, de los populistas y de los nacionalistas, que son el Canal de Navarra y que son el tren de alta velocidad. Con este acuerdo entre el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro, nosotros vamos a volver a reimpulsar estas infraestructuras tan estratégicas para el bienestar futuro de los ciudadanos de Navarra. Muchísimas gracias. Hace un año los ciudadanos de este país hablaron 2 veces y dijeron que nos teníamos que poner de acuerdo. Y desde luego Coalición Canaria va a apoyar estos presupuestos por coherencia y por responsabilidad. Por responsabilidad con 2 millones de hombres y mujeres de Canarias que no pueden esperar más. Por los planes de empleo, por los convenios de inversiones en infraestructura, en carreteras, por las ayudas del POSEI agrícola, porque no podemos esperar más. Y con esos convenios, que no son un beneficio para Canarias, sino es recuperar las políticas que había del Estado con Canarias hace 4 años, vamos a apoyar estos presupuestos. Nosotros, desde luego, firmamos un acuerdo de una agenda canaria que implicaba acuerdos presupuestarios y acuerdos políticos, como es la aprobación del régimen económico y fiscal y la tramitación del nuevo Estatuto de Autonomía, temas que en este momento están avanzando en los acuerdos que tenemos con el Partido Popular y, desde luego, nosotros hoy decimos sí a estos presupuestos, unos presupuestos que van a ser por 6 meses, pero que implican incluso más allá de los presupuestos del 2017 porque hay compromisos para el 2018 y 2019. Con un aspecto fundamental es que no computen los ingresos del régimen económico y fiscal en el sistema de financiación autonómica y que va a suponer ya en este año 2017, en julio, 230 millones para la sanidad, los servicios sociales y la dependencia en Canarias. El año que viene, 340 y en el año 2019, 550. Va a suponer, sobre todo, que Canarias se siente en la mesa de negociación del nuevo sistema de financiación autonómica en igualdad de condiciones que el resto de las comunidades autónomas. Por eso digo que este país, ni Canarias, puede esperar. Y por eso, por responsabilidad y coherencia, los nacionalistas canarios de Coalición Canaria vamos a apoyar estos presupuestos. Muchas gracias. Consciente de que con su voto está contribuyendo a la estabilidad económica y política de
este Gobierno, en esta legislatura donde el reparto de fuerzas está como está, y también si quiere contestar una apelación que se ha hecho en concreto desde el representante de En Comú Podem, que se preguntaba cómo, con la que está cayendo en temas de corrupción, hay fuerzas políticas que se atreven a apoyar al Gobierno. Bueno, lo primero de todo, decirle lo siguiente. Este tipo de acuerdos justifica la presencia del nacionalismo canario en la política nacional. Ojalá llegue un día un gobierno del PSOE del PP que sin necesitar el voto nacionalista de los canarios, el voto canario, se ocupe y se preocupe de Canarias y cumpla las leyes y cumpla las directrices europeas. Eso no se ha dado en toda la historia de la democracia. Canarias ha avanzado y los gobiernos de España han cumplido con Canarias cuando han necesitado el voto nacionalista. Y en ese sentido somos absolutamente conscientes de que nosotros tenemos ese compromiso con los 2 millones de canarios, que con ese objetivo nos presentamos y, sobre todo, somos conscientes de que Canarias y este país no puede seguir sin presupuestos, no puede seguir sin inversiones, porque si no, el empleo y, sobre todo, el empleo de calidad no va a salir adelante. Y esa es la demanda que nosotros estamos convencidos que hicieron los ciudadanos. Acuerdos de ese tipo. Segunda cuestión, el tema de corrupción. El tema de corrupción es terrible. Claro que hay que seguir luchando contra la corrupción y aquí en este Congreso tenemos mucha responsabilidad con las comisiones de investigación y en modificar las leyes que permitan que hechos como los que estamos viviendo no se vuelvan a producir. ¿Pero facilita algo la lucha contra la corrupción el no tener presupuestos del Estado? ¿Soluciona los problemas de las familias y de los ciudadanos? ¿Soluciona los problemas que tienen los dependientes o los problemas que tienen los parados el que en este momento no haya presupuesto y vayamos a unas nuevas elecciones? Yo creo que no. Lo que tenemos que hacer es hacer menos fuegos de artificio y numeritos y ponernos a luchar todos seriamente en ser inflexibles con la corrupción, pero que este país tenga unos presupuestos que ayuden a las familias que lo están pasando mal a salir adelante. Gracias. Bien, para Nueva Canarias he escuchado con atención, como no puede ser de otra manera, el discurso largo del señor Montoro. Bien, nadie puede pretender de forma razonable que el Partido Popular se haga un trasplante de ideología, ¿no? Lo que es normal es que siga haciendo presupuestos en la misma dirección en la que la venía haciendo en tiempos anteriores, con alguna matización. Y la matización es que han perdido la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Por eso tal vez hemos detectado un tono menos triunfalista en la presentación del señor Montoro en relación con ocasiones anteriores, sustituido por un lamentable tono paternalista sobre la gran preocupación social que tienen estos presupuestos. Pues claro, a uno le da por pensar, ¿y será que nadie se lee nada de los numerosísimos informes que demuestran la grave situación por la que atraviesa un porcentaje inaceptable de la población en el Estado español y especialmente en Canarias? Por lo tanto, hay este nivel de paternalismo que creemos que de verdad sería bueno que se desterrase, ¿verdad? Hay una afirmación que no ha estado mal, ¿no? Dice, esto es un presupuesto de transición, efectivamente, es un presupuesto que supone la transición de un presupuesto profundamente irresponsable, que fue el del año 2016, mediatizado por un proceso electoral, como advertimos, y como al final advirtió Europa, y esa broma nos costará 15.000 millones de euros de ajuste, que no es precisamente poco dinero, y que va a afectar a este presupuesto. Pero sí es un presupuesto de transición de esa situación a otra situación que es, en efecto, se ha acabado la mayoría absoluta y debería haber una posibilidad para, de verdad, hacer presupuestos razonablemente consensuados. Desde la óptica canaria, una afirmación que no está mal, ¿no? Es decir, dice, bueno, es que Canarias es la comunidad que peor lo ha pasado a lo largo de esta crisis, y yo añadiría, y lo sigue pasando. Este reconocimiento tiene el inconveniente de que es inconsistente con las medidas que se han tomado hasta ahora. Este es un presupuesto que tiene las mismas características anteriores, con algunas levísimas modificaciones en relación con los asuntos canarios, que son los que a Nueva Canarias le ha permitido decir, digo, mire, estamos dispuestos a discutir y a negociar sobre una posibilidad de tratar de compensar en parte el maltrato que ha sufrido Canarias a través de los 5 presupuestos anteriores. Esa es una posibilidad que en el cierre del discurso del señor Montoro se plantea crípticamente
cuando se dice que ahora es el momento de abrir las negociaciones, ¿no?, después del debate a la totalidad. No sé si esto quiere decir que con las fuerzas políticas anteriores con las que se ha alcanzado un acuerdo no se ha tratado de una negociación y que las negociaciones empiezan ahora. Yo, desde luego, sí tengo que decir que Nueva Canarias ya ha señalado que esta particular correlación de fuerzas en el Congreso de los Diputados nos da una oportunidad de tratar de revertir el maltrato que ha sufrido Canarias y de defender los intereses de nuestra tierra. Si eso se da en un contexto de seriedad, de rigor y no de declaraciones triunfalistas y más fotos de la cuenta, entonces nosotros plantearemos, después de esta enmienda a la totalidad, que entendemos absolutamente fundamentada. Lo que pasa es que las fuerzas de cada cual son las que son, por iniciar ahora otro proceso, que es el de un conjunto de enmiendas parciales, en las que veremos a ver si de verdad el señor Montoro hace honor a lo que ha venido a decir hoy al final de su intervención. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna cuestión? Por lo que hemos visto en el discurso hoy del ministro, ¿cómo se ve su formación de cerca de cara a apoyar en el debate definitivo estos presupuestos? Si fuese por los principios generales, nosotros tendríamos que votar un no rotundísimo, por eso hay una enmienda a la totalidad. Esto es así. Si hay un discurso que creemos que es el mismo discurso, es decir, con una novedad, fíjese, una novedad que de verdad el paso del tiempo hace estas cosas, ¿no? A lo mejor ha pretendido el señor Montoro que nos olvidemos que la causa de la crisis estuvo en la brutal deuda privada y no en ningún caso es achacable a la deuda pública. Hoy ya lo ha dicho, es decir, añade este elemento para tratar de cambiar la historia, ¿verdad? Este es un artificio muy conocido desde el punto de vista de la comunicación. La esencia del presupuesto es la misma de los anteriores. Otra cosa es que se haya tenido que aflojar aquí o allá en parte. En el caso de Canarias, fíjese usted, 5 años protestando, porque lo podemos haber dicho más alto, pero más claro no, porque se maltrataba a Canarias y no se le respetaba su fuero, y ahora hay un reconocimiento parcial y temporal de que en efecto a Canarias se le estaba haciendo un daño tremendo, porque su régimen económico y fiscal se había incluido dentro de un procedimiento ordinario que era la financiación, el conjunto de la financiación autonómica. ¿Saben cuánto es ese daño? 683 millones de euros al año desde el año 2009, con datos del Gobierno de Canarias, del que no somos nada sospechosos de pertenecer, por lo tanto, datos de otros. Vamos a no seguir multiplicando, ¿no? Porque entonces saldría una cifra monstruosa. Por lo tanto, nosotros creemos que el señor Montoro es consciente de que no tiene mayoría absoluta, pero la esencia del presupuesto es la esencia de un pensamiento neoliberalismo importante, salvaje, en mucha medida, que es lo que ha mandado el núcleo duro de la Unión Europea, matizado en parte por la situación de debilidad en la que está el Partido Popular en la actualidad. Pero nadie se hace un trasplante de cabeza. Hay más ideología en este presupuesto que economía, como hemos tratado de demostrar en muchas ocasiones. Muy bien, muchísimas gracias. Pues cuando me digáis que podemos empezar, os explico que al final, efectivamente, se ha cerrado un acuerdo, pero evidentemente, como todos imagináis, los últimos días han sido clave. La cosa verdaderamente empezó a moverse y a poder ya poner una marcha de negociación pues a ultimísima hora del jueves y por lo tanto pues nos hemos pasado todo el fin de semana de aquí para allá y intentando llegar a un acuerdo que al final ha sido posible. Con la intervención tanto del presidente del Partido Nacionalista Vasco como del presidente del Gobierno. Yo creo que es un buen acuerdo, estamos absolutamente que es un buen acuerdo que además no va contra nadie ni perjudica en absoluto a nadie, que creo que es adecuado para el momento que estamos viviendo. Evidentemente siempre hemos tenido en la cabeza la agenda vasca y yo creo que como prioridad pensando en el ámbito económico, ¿no? Una economía que en estos momentos pues le amenazan también todavía serias dudas en la economía española, una estabilidad que todavía no existe y por lo tanto el que haya o no presupuestos en estos momentos es importante para todos institucionalmente pero también para los ciudadanos. Otra cosa es que se pudiera no dar
o no las condiciones para llegar a esto. Al final hemos entendido que sí. Y tiene diversos aspectos el acuerdo. Yo voy a intentar describirles por encima cuáles son las áreas. Todos me van a preguntar, así que me adelanto, ¿no?, al tema de cupo, etcétera, etcétera. Pero yo quiero señalarles sobre esto que esto es un tema que llevaban trabajando mucho tiempo, muchos meses, ambos gobiernos. Evidentemente, la llegada del debate presupuestario ha acelerado esas conversaciones, pero no era sencillo. No se trata de acuerdos al buen tuntún, tienen que estar sustentados en cifras, en índices y en lo que marca la propia legislación. Y al final, pues hemos conseguido además aclarar algo que es bueno para las cuentas públicas, porque desde el año 2007 hasta la fecha ciertamente había unas discrepancias que a medida que ha pasado el tiempo habían aumentado entre las dos administraciones y por lo tanto eso incluso en el plano contable tenía que ser solucionado de una manera u otra, ¿no? Y las dos administraciones han llegado a un acuerdo. Creo que esta mañana estará explicando el consejero vasco y se ha fijado también un cupo provisional para 2017. Pero, ¿cuáles son los ámbitos en los que nos hemos centrado? Pues decía antes que la economía era importante, pues evidentemente uno es la competitividad empresarial, ¿no? Hay un asunto que a nosotros nos preocupaba mucho porque creemos que es fundamental para que puedan competir las empresas, que puedan exportar más, que puedan crear también más empleo, y es el asunto de la tarifa eléctrica. Este asunto, evidentemente, influye en las empresas de Euskadi de manera muy importante, pero no solo en las empresas de Euskadi. Esto afecta a todo el Estado, a la competitividad de muchas empresas en Euskadi. Hemos llegado al acuerdo de que al final se unifique la tarifa, como había sido hace ya bastante tiempo, en la 6.2, de manera que los costes de la electricidad para la industria sean más competitivos. Estamos seguros de que eso va a redundar en una mayor producción, en una mayor actividad y en un aumento al final de la recaudación por parte de las administraciones públicas, y que eso va a poder ayudar también a generar más empleo. Era un tema para nosotros capital, ¿no? Evidentemente también el ámbito de las infraestructuras era importante, unido también a la competitividad, porque sin infraestructuras adecuadas, pues la competitividad es muy difícil que pueda producirse. Y ahí hemos acordado algo que hasta la fecha nos había resultado absolutamente imposible, que es por fin tenemos un cronograma completo de la Y vasca. Un cronograma completo y detallado desde aquí hasta el final de las obras, con un compromiso concreto, y evidentemente también se corrobora la entrada en las capitales, como se había acordado ya antes por parte del Ministerio. Recuerdo que antes de llegar a este estadio de los presupuestos también ha habido algunos pasitos y algunos gestos que se fueron dando, y uno de ellos fue por parte del Ministerio, ¿no? Evidentemente la Y vasca para nosotros es fundamental, pero no solo porque es imprescindible para Euskadi, es que forma parte del eje atlántico, es una infraestructura de interés europeo, es una infraestructura que está cofinanciada por las instituciones europeas al 40%, que es fundamental para todo el occidente de la península ibérica y también para Portugal. Y, por fin hemos conseguido que ese cronograma se clarifique. Hemos pasado medio año, ya evidentemente ese año, digamos que ya está pasado, y este año se puede hacer lo que se puede hacer, pero desde luego este año vamos a ver de nuevo a la Y vasca obras en los tramos que habían quedado absolutamente paralizados, ¿no? Y con el presupuesto que aparece. Para este año no va a haber una enmienda concreta. Evidentemente hay un compromiso de los próximos años, pero con lo que nos queda para este año vamos a ver ya de nuevo activados todos esos tramos. En competitividad hay temas importantes que verán de I+D+I.
proyectos de investigación que consideramos que son importantes. Uno es referencia para el País Vasco, pero que son referencias en todo el Estado, que no hay iniciativas de este tipo. Y dentro de eso también verán que hay un capítulo incluido acerca del vehículo eléctrico, gestores de cargas, etcétera, etcétera. Y hemos conseguido también que, no he hablado de infraestructuras. Infraestructuras son importantes también el saber conjugar los recursos que tenemos ahora, unido también con el medio ambiente. He hablado del vehículo eléctrico, pero digamos las autopistas ferroviarias y su conexión con los aeropuertos son importantes, y ahí la existencia de plataformas, ya sé, por ejemplo, yo quisiera destacar una que siempre, y en la que Francia también está muy interesada, como es la de Jundiz en Álava, pues es importante que haya un compromiso político para llevar todo esto adelante, ¿no? Y hemos dado también pasos en temas en los que se necesitaba un entendimiento ya en el ámbito de la seguridad y la coordinación de las políticas de seguridad. Estoy hablando de un asunto que a nosotros nos preocupaba desde hace mucho tiempo por su contenido mismo, pero también porque, como saben, el tema de la seguridad y el tema de la Ertzaintza forma parte de la disposición adicional primera de la Constitución, y ahí se han conseguido que podamos avanzar a través de los acuerdos que se puedan dar en la Junta de Seguridad en una mejor coordinación, y desde luego ya saben ustedes también que hubo un desbloqueo con respecto al poder hacer convocatorias para mantener la plantilla de la Ertzaintza, pero ha habido desencuentros en cuanto a información, en cuanto a participación y obtención de determinada información policial, que a cualquier policía integral le es necesaria, que entendemos que van a ser a través de este acuerdo, y en la medida que los responsables policiales se vayan a poner de acuerdo en la Junta de Seguridad, pero estamos esperanzados de que puedan solucionarse. Y también había un ámbito que no es estrictamente presupuestario en términos económicos, pero que es muy importante, es la coordinación y el buen funcionamiento entre administraciones. Por citarles un tema, el asunto del control de las ayudas empleo en forma de bonificaciones, exenciones a la seguridad social. Era urgente que la comunicación entre la seguridad social y las instituciones vascas, que entre otras cosas tienen una competencia en la inspección laboral, pues esa comunicación con una información completa pudiera darse, cosa que hasta ahora no ocurría, porque si no es imposible ejercer de una manera adecuada esa función de inspección laboral. Y pues todos estos asuntos han sido desbloqueados. Encontrarán que hay más temas, pero yo no voy a ser quien lo desmenuce aquí. Quien va a hacer un relato más detallado de todo esto va a ser el presidente del Partido Nacionalista Vasco en una rueda de prensa esta tarde, me parece que hacia las 6 aproximadamente, en Bilbao. Pero básicamente ese es el contenido. Nos hemos centrado en algo que para nosotros es importante. Son momentos en los que todavía la estabilidad económica no está asegurada. Hay que proporcionar esa estabilidad. Lo importante es la competitividad, la economía. A eso va unido también las infraestructuras, y luego también la buena relación y la coordinación entre las administraciones. Es un acuerdo que evidentemente hemos tenido muy presente, porque es un compromiso con nuestro electorado y es un compromiso con la comunidad autónoma de la que forman parte todos nuestros nuestros diputados y nuestros senadores aquí. La agenda vasca evidentemente ha estado presente, pero es un acuerdo que no va contra nadie, que no perjudica a nadie y que al revés creemos que puede ser beneficioso para todos. Dos preguntas. Uno, ¿hay posibilidad de cuantificar las inversiones, sobre todo en infraestructuras, cuánto puede suponer para el País Vasco en determinados años? Y segundo, ¿hay alguna referencia en el acuerdo o se ha incluido algo que tenga que ver con política penitenciaria? Respecto a lo segundo, no hay nada. Y de hecho, yo lo he dicho públicamente,
que el ámbito de la política penitenciaria quedaba excluido de la negociación presupuestaria. Creemos que no hubiera beneficiado en absoluto ni para llegar a un acuerdo presupuestario, pero tampoco para llegar a un acuerdo de soluciones y dar pasos en ese otro ámbito. Yo la cuantificación no se la puedo hacer ahora. Evidentemente, si uno se pone con detalle, probablemente lo podrá hacer, pero dése cuenta que yo estoy hablando, por ejemplo, para mí es algo muy importante el que por fin hay un cronograma de la Y vasca. Eso no quiere decir que 2017, insisto, por ejemplo, no va a tener una enmienda este año, pero evidentemente lo que sí le vamos a tener una seguridad, o al menos tenemos un compromiso por parte del Gobierno y por fin una planificación por parte de un Gobierno, porque tampoco los anteriores lo habían hecho, de que esa es una obra que se va a ir haciendo, va a ir cumpliendo plazos, como han podido avanzar otras. Evidentemente no es cuestión tampoco de poner más dinero, porque es que muchas veces uno pone más dinero y luego no se puede ejecutar, sino de ser algo realista, pero que verdaderamente un eje que es fundamental para todo el occidente de la península, evidentemente para el País Vasco, pero que también es un eje europeo de máxima importancia, pueda ser realizado. Por lo tanto, cuantificación, pues seguramente sí se podrá hacer una estimación, por ejemplo, de aquí al año en que se acabe, digamos, ese cronograma, cuánto pueda ser, pero yo en estos momentos no sabría decirle. Este acuerdo se circunscribe, no, este acuerdo se circunscribe al presupuesto 2017. Tampoco ha habido otro planteamiento por parte del Gobierno, ni nosotros lo hemos pretendido. Lo que sí haremos es, evidentemente, un seguimiento de este acuerdo. Si se pretende recabar un acuerdo, no puedo ocultarlo, recabar un acuerdo en el año 2018, evidentemente tendremos muy en cuenta que esto se vaya cumpliendo, porque si no, ya me dirá usted, si no vamos cumpliendo aquello que digamos ya se ha comprometido, no tiene mucho sentido. Pero esto es, en todo caso, compromete nuestro voto con respecto al presupuesto 2017, en absoluto al presupuesto 2018. Bueno, pues sí. ¿Alguien? ¿Micrófono? Sí. Sí, iba a preguntarle, por concretar en el tema del cupo, ¿cuál es la cantidad, entonces, la que iban a pagar y la que van a pagar ahora con este acuerdo? Esos datos prefiero que sea, yo tengo una idea bastante aproximada, pero creo que es el consejero de Hacienda y, en su caso, el ministro quien tendría que dar esos datos. Insisto, lo que había ocurrido desde el año 2007 es que los apuntes de una y otra administración eran absolutamente diferentes, porque se produjo una modificación de legislación, pero no se modificó el cupo base. Esto ya sé que suena un poco a chino, pero es básico a la hora de poder hacer los cálculos en el cupo. Entonces, el cálculo de una administración y la otra habían sido divergentes, esa divergencia había ido creciendo con los años y era necesario llegar a un acuerdo. Esto es, ir a los índices, ver verdaderamente cuál tenía que haber sido la actualización del cupo base y a partir de ahí hacer un cálculo. No se trataba, ni no se trata, de decir, oye, cuánto para ti, cuánto para mí, sino vamos a hacer el cálculo, lo cual exige. Por eso digo que esto no es de 2 días, esto hubiera sido imposible hacerlo en 2 días. Llevan mucho tiempo trabajando las dos administraciones, es verdad que con la votación del presupuesto las cosas se han acelerado, pero porque el asunto estaba ya bastante adelantado y bastante maduro. Entonces es ver todos esos índices, aplicar y después pues salen unas cifras. Y luego hay una provisionalidad que luego ya veremos si se llega o no a un acuerdo futuro de cupo con respecto a este año. En eso también las dos administraciones se han puesto de acuerdo, lo cual es bueno a la hora de llevar, digamos, la contabilidad presupuestaria este año. Hasta la votación del dictamen final de la comisión. Sí, claro. A ver, nosotros somos gente seria. Ni vamos a, yo eso lo quiero decir también claro, o sea, nosotros cuando llegamos a un acuerdo llegamos, lo cerramos y lo cumplimos. Esperamos también y estamos seguros que la otra parte lo va a hacer. Por lo tanto, yo ahora no me voy a oponer, aunque se me ocurrirían unas cuantas sorpresitas, unas cuantas bombas de relojería de enmiendas parciales, pero no lo voy a hacer, porque es mi estilo. Y estoy seguro que también la oposición me colocará algunas también para tentarme a votarlas. Pero tampoco lo voy a hacer porque la política es el arte de lo posible y para eso también hay que ser serio, como en la vida, y por lo tanto hay que cumplir los compromisos. Hemos llegado a lo que hemos podido llegar y, bueno, en esa senda avanzaremos.
Dos preguntas más, es que no terminé. La primera, decía usted ahora en la comparecencia que este acuerdo solo compromete al 2016. Al 2017. Con esa afirmación anticipaba casi la pregunta que le iba a hacer, si este inicio, por así decirlo, de idilio con el PP, ve usted que pueda ser duradero a lo largo de esta legislatura. Esa es la primera. Y la segunda pregunta, si en algún momento los escándalos de corrupción que han acechado al Partido Popular les ha echado a ustedes para atrás en esta negociación o han separado una cosa de otra. Voy a empezar por lo segundo, me parece una pregunta importante. Evidentemente no es agradable negociar en estas condiciones, no lo es, no lo puedo ocultar, pero a mí también me gustaría saber cuáles son las alternativas y si en política no hay que saber distinguir los momentos. Una cosa será las responsabilidades que pueda haber en su momento o que se siga investigando determinados asuntos por parte de los jueces y si así lo consideran las cámaras, por parte de las cámaras. Y otra cosa es ver cuál es la situación del país en estos momentos en términos de estabilidad, en términos de futuro en cuanto a crecimiento, empleo, etcétera, y si hay alguna otra alternativa posible. Hemos asistido a un anuncio de una moción de censura. Bueno, primero hubo un gobierno que quizás hubiera sido posible, multipartito, pero desde luego no se consiguió. Un intento de moción de censura que no sé si es muy serio, pero que necesita un programa de gobierno, un candidato, etcétera, etcétera. Yo espero que esto no acabe demostrando que tampoco hay alternativa al presente gobierno, pero podría suceder. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Ir a otras elecciones y volver a tener otro año sin presupuesto? Podría ser una alternativa, pero pero tampoco se dice, Entonces, hay que hablar claro. ¿Esa tiene que ser la consecuencia? Si esa es la consecuencia, queremos afrontarla todos en términos de país, de economía, social, etcétera, sabiendo que quizás la coacción electoral tampoco resuelva las cosas. Por lo tanto, yo creo que hay que saber distinguir las cosas y los momentos. Hemos hecho una lectura del momento político en términos presupuestarios. Yo, evidentemente, con el otro tema, mantendremos nuestras críticas, nuestra posición y, por lo tanto, yo esto no lo llamaría idilio, le llamaría hacer política y saber distinguir los momentos. Y luego, cómo vayan evolucionando las cosas, pues mire usted, ya veremos. Vale, no, quería saber que ha dicho que en 2018 no hay acuerdo con presupuestos, pero quería saber si han estado tratando el techo del gasto y el déficit y si hay algún compromiso para apoyar eso. No lo hemos tratado y no hay ningún compromiso. Evidentemente, si el Gobierno nos llama para hablar del presupuesto, acudiremos, pero como hemos acudido cuando nos ha llamado cualquier gobierno a hablar y a eso nunca nos hemos negado y evidentemente pues ya veremos si esto puede ayudar a un compromiso futuro o no, pero hablar de eso en estos momentos es absolutamente, adentrarse simplemente en adivinanzas. No hemos hablado de techo de gasto, no hemos hablado de compromisos de 2018 y ya veremos a ver cómo evolucionan las cosas. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Agradecerles a todos ustedes su presencia. Hoy hemos iniciado el trámite de una de las leyes más importantes para un país, como es precisamente la presentación esta misma mañana de los presupuestos generales del Estado para un ejercicio como es el del 17, que nos hubiera gustado haber presentado antes, pero que evidentemente la situación política, de inestabilidad, la doble convocatoria de elecciones pues nos impidió traer en su momento. No obstante, hemos cumplido, lo hemos presentado y después de presentarle pues hay que concluir que creo y coincido con el ministro de Hacienda y Presupuestos que este es el presupuesto más social de la historia de España. Creo que es un presupuesto además enormemente dialogado y hablado con distintas formaciones políticas, consensuado en su origen en el techo de gasto con las propias comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y esto es un aval que nos debe de permitir en avanzar, en seguir profundizando a lo largo de todo el debate en el mismo para obtener o intentar obtener el mayor acuerdo posible para el mismo. Por lo tanto, a partir de hoy lo que volvemos a hacer es a renovar nuestra oferta
al conjunto de las formaciones políticas. Con algunas ya conocen ustedes que hemos conseguido importantes acuerdos. Esta misma mañana ultimábamos el último gran acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, pero queremos seguir a lo largo de la tramitación hablando y dialogando con el resto de las formaciones políticas. Creo que es un presupuesto también que continúe y que tiene como objetivo continuar con las políticas que han permitido seguir avanzando en el crecimiento y la creación de empleo. Hace algunos años nos decían que los presupuestos que íbamos aprobando no eran presupuestos que fueran a reducir la brecha social, que no fueran a reducir los daños de la crisis y los efectos de la crisis entre los hogares y las familias. Pero hemos podido comprobar, y hoy lo podemos comprobar, cómo eso no era cierto y cómo sí era cierto lo que nosotros sosteníamos. La última vez que se celebró un debate en esta Cámara sobre presupuestos fue hace 20 meses. Desde entonces, 845.000 españoles y españolas han encontrado un empleo, un nuevo empleo. Esto es una clara evidencia de que las cosas y la política presupuestaria ha servido precisamente para superar los efectos y debe de seguir sirviendo para apartar definitivamente los efectos que la crisis ha causado entre las familias. Por lo tanto, son unos presupuestos que se vuelcan otra vez en la creación de empleo. 500.000 de empleos previstos para este año. Unas cifras que ya hemos visto a lo largo de los 3 primeros meses que evidencian que España sigue siendo en estos momentos y se ha convertido en el principal motor de la Unión Europea en creación de empleo. Casi la mitad del empleo que se crea en toda Europa se crea en España. Somos de los países euro, de los grandes, el que más crece. Y esto es consecuencia y causa de los esfuerzos de los españoles, pero también de las políticas presupuestarias. Por eso hoy queremos volver a apelar a la responsabilidad de las formaciones políticas que van a presentar esta tarde sus enmiendas a la totalidad con el objetivo fundamental de intentar superar lo que son juicios a priorísticos, es que cambien lo que han sido los motivos que han utilizado en el pasado para no sumarse a un gran acuerdo presupuestario y podamos cerrar no solo este acuerdo para el año 17, sino avanzar ya sobre algo que necesitamos avanzar, y es el techo de gasto del 18 y el propio presupuesto para el año 18. Nada más y muchas gracias. ¿Hay preguntas? Sí. Sí, buenas tardes. Una de las formaciones con las que ustedes ya habían negociado previamente es Nueva Canarias, con el diputado Pedro Quevedo. Finalmente, Pedro Quevedo ha presentado enmienda a la totalidad. ¿Qué esperan ustedes de esta negociación a la que él mismo está predispuesto? Y también en el sentido de que él vincula esa negociación a la reforma del Estatuto de Canarias y la reforma del sistema electoral canario. ¿El Partido Popular va a entrar en esa negociación? ¿Está dispuesto a comprometer algún tipo de actitud en ese tema para alcanzar el acuerdo de presupuestos? Gracias. Bueno, nosotros son dos cosas distintas, ¿no? Nosotros ahora estamos, evidentemente, con la política presupuestaria, con la ley de presupuestos, e insisto, nosotros estamos dispuestos a dialogar con aquellos que quieran dialogar. Si Nueva Canaria quiere dialogar, como ha manifestado, yo quiero decirles a ustedes que nosotros estamos dispuestos a hablar y alcanzar acuerdos con Nueva Canaria. Yo creo que lo mismo como hemos hecho con otras fuerzas también nacionalistas o regionalistas, nosotros buscamos que cuando se hace un acuerdo con personas o con formaciones políticas que representan o que tienen una circunscripción electoral que no es la nacional, pensar no solo en esa circunscripción y pensar que lo que es bueno para Canarias es bueno para España, que lo que es bueno para el País Vasco es bueno para España. Y esto es lo que ha promovido y lo que nos ha llevado a alcanzar ya en esa comunidad un importante acuerdo, ahora también con el propio Partido Nacionalista Vasco, pero antes también lo hicimos con UPN y con Foro Asturias. Por lo tanto, este es el proceso que vamos a hacer. Tenemos hasta el día 21 para iniciar el debate sobre las enmiendas que se han presentado a las distintas secciones. Vamos a intentar hacerlo y a lo largo del debate también con esas formaciones y también con otras de ámbito nacional, muy especialmente con aquellos que se comprometieron con el techo de gasto, porque del techo de gasto salió precisamente de esos compromisos este presupuesto, 5.400 millones de euros más
para las distintas comunidades autónomas en política de sanidad y en política educativa. Y esto es lo que hace precisamente llegar a la conclusión de que este es, viendo las distintas partidas de los presupuestos, el presupuesto más social de la historia de España. Sí. Quería preguntarle si son optimistas también que se pueda cerrar un acuerdo con el PNV ya de cara a 2018. Bueno, nosotros vamos a seguir dialogando a lo largo de este proceso sobre el 17, pero inmediatamente ya sobre el año 18, ¿no? Y evidentemente yo creo que el clima que se ha creado de confianza entre el PNV y el Partido Popular es un clima que debería permitirnos que en el futuro pues, siguiéramos dialogando y poder alcanzar nuevos acuerdos. Lo que ocurre es que cada momento tiene su afán y el afán del presupuesto del 18 y el techo de gasto pues, se iniciará a partir de que podamos aprobar este presupuesto. Muchas gracias.